Vamos a hablar de lo que están viendo ustedes aquí, de una cámara hiperbárica. Sí. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Pues mira, Jaime, realmente para mí la medicina hiperbárica aplicada con cámara hiperbárica es un mundo que cuanto más me meto más me gusta. Hasta hace un poco tiempo era profano. Coincidí en algún curso con una médico hiperbárico que en la que va a pasarnos consulta aquí y me abrió los ojos y vi realmente la cantidad de cosas que se pueden trabajar y se pueden tratar con oxígeno puro medicinal a alta presión. Entonces, una cámara hiperbárica como la que tenemos aquí, homologada por la CE y específica para el tratamiento de lesiones, tiene un amplio abanico de tratamiento. Un amplio abanico. ¿Por qué? Pues porque realmente el oxígeno es un gas que tenemos en nuestro alrededor. Nosotros, tú y yo, aquí ahora mismo, estamos respirando alrededor de un 21% de oxígeno. Un 21%, es lo que hay en un aire normal. En un aire contaminado puede bajar a un 20, un 19%. Eso ya se considera un aire sucio, ¿no? Entonces, cuando nos metemos en cámara, no estamos al 21, estamos al 100. ¿De acuerdo? Entonces, cuando voy a explicar un poco el viaje que hace una molécula de oxígeno, porque es que es increíble. Cuando estamos respirando, entra por nuestras fosas nasales o por la boca el aire. Llega, hay nitrógeno, hay hidrógeno, hay oxígeno. Todo eso, al 21% de oxígeno, llega por nuestras fosas nasales, baja, llega a los pulmones y en los bronquiolos, a mí me gusta explicarlo con un ejemplo, tienen que esperar el autobús. El autobús son pues, los glóbulos rojos que los reparten por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos autobuses que nos reparten el oxígeno por el cuerpo, ¿de acuerdo? A un 21%. Entonces tienen que esperar que llegue esa moleculita de oxígeno y la reparte. Ahora, ¿qué nos ofrece el sistema de medicina hiperbárica? Pues que estamos respirando no al 21, al 100% de oxígeno puro medicinal, ¿vale? Y luego, al someterlo a presión, hay una ley escrita que se llama la ley de Henry, que es la ley de los gases, que cuando tú sometes a presión un gas, ese gas se diluye directamente en sangre. Es decir, no tiene que esperar al autobús, directamente ya se mete en el torrente sanguíneo, y no al 21, como he dicho, al 100. Entonces te llega desde la coronilla al pelo hasta los pies, y no tienes por qué tampoco respirarlo, directamente entra a través de los poros de nuestra piel, al oído, todo, estamos directamente inmersos, envueltos en oxígeno puro medicinal 100% a alta presión. Ahora, ¿quién regula eso? Hay un protocolo. Primero el médico, o en nuestro caso, con nuestra amiga y doctora Eva Sanz, la médico hiperbarista, ¿vale? Valora, llega un paciente con una patología concreta, que ahora si quieres podemos decir cuáles son las más frecuentes, una patología concreta. La médico valora, le pide pruebas, estudia el caso y dice, mire, este paciente es apto para la cámara, necesita tantas sesiones y tiene que someterse a esta presión, ¿de acuerdo? La presión va diferente según sea la patología, ¿de acuerdo? O sea, una patología superficial como una herida por un accidente de tráfico, un raspado en una moto, yo qué sé, una cicatriz de una cirugía, que es algo pues, superficial, pues necesita una presión. Cuando es algo de lesión medular, cerebral, incluso pues, cierta patología oncológica, pues necesita un tratamiento más alto de oxígeno. Eso lo valora la médico y dice qué número de sesiones. Y luego aquí, en cámara, con el paciente dentro, tenemos a una camarista. La camarista es la encargada, es la técnico encargada de estar con el paciente, de estar pendiente de ese paciente y de controlar cada uno de los parámetros, ¿vale? Entonces ese es el protocolo que tenemos que seguir y entonces somos muy exhaustivos en eso para poder trabajar y así es como siempre conseguiremos beneficios. Javier, nos hablabas antes de unas diferencias muy grandes. Has hablado, por ejemplo, del tratamiento de unas heridas que se necesita una presión o incluso de problemas oncológicos que se necesita otro. Sí. Es un abanico muy amplio de patologías las que se pueden tratar con una cámara hiperbárica. Sí, hay algunas que son indicaciones médicas y otras que son aplicaciones terapéuticas. Podemos explicarlo un poquillo. Las indicaciones médicas son
son patologías en las cuales está indicado directamente, que el médico tiene la responsabilidad de decirle al paciente, esto es una indicación, la medicina hiperbárica, la cámara hiperbárica, y hay que tratarlo así, y es su tratamiento. Y hay otras que son aplicaciones terapéuticas, es decir, que es recomendable, te viene bien, no te va a hacer daño, te va a mejorar, pero no es único y exclusivo el tratamiento con medicina hiperbárica, ¿vale? Yo siempre digo, desde la humildad, que nada es la panacea, pero sí que es verdad que hay una serie de patologías y con cámara hiperbárica, ya sé, la tenemos aquí nosotros, que es exclusiva, tenemos ese abanico que se nos abre de nuevo de otras diferentes patologías. Entonces, Jaime, podemos tratar desde heridas, quemaduras, las quemaduras de segundo grado hacia arriba, tan difíciles con injertos, son espectacular lo que mejora. De hecho, hay una indicación médica, ha salido hace poco, una indicación médica, las quemaduras, estoy diciendo cosas más superficiales, ¿no? Cicatrices postquirúrgicas, luego ya vamos entrando hacia adentro. Fracturas, las fracturas mal consolidadas, fracturas que no cierran, fracturas abiertas, en las cuales el paciente puede tener una fractura, algunas que son aplastamientos, aplastamientos también, de caídas desde altura, a nivel vertebral, una indicación fabulosa. Luego también tenemos un amplio abanico en niños. Un PERTES es una necrosis del fémur. La necrosis es que no le llega sangre. Pues nacen así, con una necrosis en el fémur. Tratamiento súper mega prolongado médico. Ahora con cámara hiperbárica es una indicación. Es una indicación. El PERTES, al ser una necrosis, y como te he dicho hace un momentito, el oxígeno no hace falta que lo respires porque es que ya entra diluido en sangre, le va a llegar a esa cadera, ¿vale? Entonces estamos oxigenando una zona que está muerta, está necrosada, y son niños que tienen una cantidad de vida por delante y de energía y se regenera bastante rápido. Y luego otras patologías pues como lesiones cerebrales, como ictus, hay que estudiar cada caso por supuesto, pero hay que verlo, que son lesiones cerebrales, daño cerebral adquirido, lesiones medulares, también ayuda muchísimo, y luego aplicaciones neurológicas, son aplicaciones terapéuticas como esclerosis múltiple, lesiones de daño medular. Esas son aplicaciones, no indicaciones, sí. ¿Vale? Pero mejora, le da energía al paciente, le da fuerza para poder seguir haciendo su terapia física. ¿Cómo actúa entonces el tratamiento con cámara hiperbárica? ¿Cómo actúa en nuestro organismo? Sí. En una fractura, por ejemplo. Pues mira, lo primero que hacemos cuando el paciente viene con una fractura, evidentemente, si es de miembro inferior, pues vendrá en silla de ruedas, le ayudamos a tumbarse, la cámara se abre totalmente, es muy cómoda, se puede replegar, metemos al paciente, cerramos. Ahora, tú y yo aquí estamos ahora mismo a un bar de presión, a una atmósfera de presión. Una atmósfera de presión sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, la cámara hiperbárica lo que hace es someter a más presión. Cuanta más presión, el oxígeno más se diluye. Entonces, según nos indica nuestra médico hiperbárica, pues le decimos, mira, tienes que ponerle 2 atas de presión, 2 atmósferas, o 2,5 atmósferas, o hasta 3 atmósferas, depende. Cuanta más presión, más se diluye oxígeno, más profundo llegamos. Esa es la idea, Jaime. Entonces, en una fractura, pues tú metes al paciente dentro, cierras la cámara, camarista delante, siempre pendiente de nuestro paciente, vamos abriendo la entrada de oxígeno, vamos subiendo la presión en escala, porque el paciente lo único que nota dentro es los oídos, porque tú te habrás metido en una piscina, vas buceando y los oídos te presionan, ¿verdad? Es exactamente igual, porque realmente lo que estamos es sometidos a una presión como si estuviéramos bajo el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Cada bar, un bar son 10 metros, 2 bares 20 metros, ¿de acuerdo? De profundidad. Las cámaras estas tan magníficas, que es monoplaza, tiene una capacidad de llegar hasta 2 bares de presión, que sean 3 atmósferas. Entonces, tiene una capacidad muy grande y entonces podemos profundizar hasta donde necesitemos, ¿vale? Y actúa en el organismo, pues así, más presión, 100% de oxígeno, llega el oxígeno por un tubo a la zona que necesitamos, ¿vale? Y una fractura, las fracturas se consolidan a través de los osteoblastos, que son unas células del hueso, que si le damos un chute de oxígeno puro en esa zona, que llega directamente diluido, se consolida mucho más rápido. Un deportista quiere aumentar su capacidad de recuperación tras un ejercicio, tras una prueba de esfuerzo, una sesión de cámara hiperbárica ya lo nota. Una lesión cerebral medular, por lo mejor necesita 40, porque tenemos que llegar muy profundo y mantenerlo mucho en el tiempo.
Pero lo que quería dejar claro es eso, el abanico tan amplio de posibilidades que se nos abre. Y ahora mismo hay un tema también muy peliagudo, que bueno, que al menos voy a lanzar, ¿sabes? Porque cada vez más oncólogos están trabajando también con medicina hiperbárica. Y yo, que he tenido el honor y la suerte de poder estar en el Congreso de Medicina Hiperbárica que se celebró en Madrid este año, fui invitado allí y conocí a gente espectacular, médicos de toda España que son especialistas ya en medicina hiperbárica, y oncólogos están recomendando la cámara hiperbárica, porque es que un tumor normalmente, o algunos tumores, son hipóxicos. Hipóxico quiere decir que se alimentan de la falta de oxígeno. Si le meto oxígeno, al menos lo retengo. Eso, por supuesto, es labor del médico, no mía, sino del médico hiperbarista, es decir, cuál es candidato y cuál no. No todo el mundo es candidato, pero es un refuerzo grande a la radioterapia, es un refuerzo grande a la quimioterapia, y en algunos casos hasta al final ya no hace falta ni aplicarlo. Pero eso ya es un tema que tiene que ver siempre el médico, ¿de acuerdo? Pero sí al menos quería nombrarlo porque a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Increíble, increíble, amigos. Yo me estoy, no sé ustedes, pero yo me estoy quedando perplejo, porque además es un tema que hasta ahora en la provincia de Jaén pues no disponíamos de una cámara hiperbárica. Ahora ya la tenemos gracias a Javier Navarro, y sobre todo el conocer un poco los beneficios que nos puede aportar. Ustedes lo verán así, verán esta máquina que de principio impresiona, pero antes, hablando con Javier, yo se lo decía, le decía: Javier, yo si me meto aquí dentro me puede dar un poco de claustrofobia, pero después cuando me lo ha explicado, la verdad es que no, te puedes sentir muy tranquilo y muy a gusto y no tener nada de miedo aquí. Pues sí, Jaime, mira, la verdad es que puede dar sensación de claustrofobia en el aspecto de que es una cápsula, pero realmente al estar acristalada, al ser amplia, tiene 90 centímetros de profundidad y de, por así decirlo, de diámetro alrededor, tiene su cristal, tenemos la televisión, y aquí a tu lado hay una persona todo el rato, la camarista, que va a estar durante la hora de tratamiento pegadita a ti, viendo si hay algún problema, si necesitas cualquier cosa, si hay que controlar la presión. Pero lo normal es que el oxígeno, cuando lleva un rato, es que te relaja. De hecho, lo más normal es que se duerma el paciente, y que de claustrofobia nada. Y luego en la cama te permite moverte. Tú no tienes que estar boca arriba como en una resonancia, que entiendo que da mucha claustrofobia. Yo soy claustrofóbico, o tiendo a tener más claustrofobia, y yo la cámara me la he puesto y realmente no da. Sí puede dar una sensación al principio de agobio porque estás metido en una de esas, pero en el momento que empieza a entrar el oxígeno puro y te empiezas a relajar, se te olvida. Se te olvida todo, y tienes la tele, tienes la persona, no hay ningún problema. Imagino en las primeras sesiones que a lo mejor es enfrentarte un poco a lo desconocido. Efectivamente, entonces estar con algo desconocido de qué sentiré, pero lo más importante y lo que creo que nos destaca es que explicamos las cosas. Entonces vamos un poquito por delante, vamos diciendo lo que tiene que hacer, lo que va a sentir. Sí es muy importante, y quería especificarlo, que para meterse en la cámara, antes, nosotros se lo decimos a todos nuestros pacientes, pero ya que me dais la oportunidad también de comentarlo a la gente que nos ve desde sus casas, todo el paciente que se meta en cámara hiperbárica, que haya pasado consulta con nuestro médico, tiene que tener ropa de algodón 100%, que si no la tiene por lo que sea o se lo ha olvidado, nosotros disponemos aquí en el centro. Tiene que venir sin ningún combustible. Es decir, dirán, combustible, pues la laca es un combustible, la gomina es un combustible, el maquillaje es un combustible, la laca de uñas es un combustible, ¿vale? Eso tenemos que evitarlo, ¿no? Entonces, realmente el paciente que venga, que no traiga o colonia o desodorante, lo mejor es que no se ponga, ¿vale? Mientras está en cámara. Aquí no se suda, porque se está súper a gustito y no hace falta. Eso es lo suyo para que no haya un problema, ¿de acuerdo? Ropa de algodón 100% y ningún combustible en ese caso. ¿De acuerdo? Con eso es importante. Y luego anillos y cosas de cadenas y tal, tampoco. Es mejor no, que no hay que ponerlo. Esas son las 3 tonteritas que siempre tenemos que decir al paciente, y ya está. Y con eso, nuestra camarista al lado y la sesión de nuestra médico hiperbarista, que nos dice exactamente cuál es su patología y lo que tenemos que tratar, los tratamientos vuelan, y se relaja el paciente mucho, y sobre todo que nota una mejoría. ¿Cuánto puede durar una sesión? Imagino, bueno, que irá también en función de la patología a la que se vaya a tratar, sí. Pero ¿en cuánto tiempo puede estar? Entre 45 minutos y 1 hora y poco. Normalmente la media es 1 hora. Las sesiones casi siempre son de 1 hora, es el tiempo específico. También ten en cuenta una cosa: el oxígeno, cuando pasa más de un tiempo respirándose puro, es tóxico.
Tiene unos beneficios enormes en un periodo de tiempo, pero no se puede poner sesiones de 2-3 horas. Eso nunca. Para eso estamos nosotros, para ir regulando y controlar. Y controlar eso, el oxígeno puro, y hay casos de intoxicación, por ejemplo en buzos, que pasan mucho tiempo, se pueden llegar a intoxicar. Entonces nosotros el oxígeno puro 100% medicinal hay que trabajarlo en periodos de tiempo, acotarlo en 45 minutos, 1 hora y cuarto, está bien, 1 hora y 20, pero alrededor siempre de 1 hora, ¿vale? Es increíble, amigos, se lo comentaba antes, una nueva puerta que se abre gracias al gran trabajo y al gran esfuerzo que desde la Clínica Javier Navarro y ahora desde el Centro Sanitario Interdisciplinar se está haciendo, porque poder instalar primero traer una cámara de este tipo hasta nuestra provincia, hasta aquí, hasta Jaén. La instalación que conlleva, porque no es simple la instalación que lleva este tipo de máquinas, este tipo de cámaras, pero sobre todo el gran esfuerzo que ha tenido que suponer. Ahora, después de todo ese trabajo de lucha, de esfuerzo, de permisos, imagino que de todo, ilusionado por esa nueva puerta que habéis conseguido abrir en la Clínica Javier Navarro. Pues por supuesto, Jaime, la verdad es que la ilusión es gigantesca y el poder traer esto hasta aquí, hasta Jaén, te aseguro que nos ha costado mucho trabajo, y a nivel burocrático de permisos también, porque aunque somos pioneros en esto, realmente me he dado cuenta que tampoco en sanidad ni siquiera lo conocían. Entonces me he tenido que ir abriendo puertas yo solo para poder explicarle, incluso en el servicio de salud, de sanidad, qué es la medicina hiperbárica, la desconocían. Entonces, cuando he tenido que llegar con papeles, presentar cosas de industria, permisos de industria, permisos de sanidad, es complicado, es bastante complicado y complejo, pero la ilusión ha podido con todo eso, y ahora pues tenemos más fuerza que nunca, y la verdad es que deseando pues que todo el mundo compruebe la eficacia, el que existen muchas puertas, que gracias a Dios la medicina va mejorando, la fisioterapia va mejorando a pasos agigantados, y el tener un centro interdisciplinar sanitario en pro del paciente con una cantidad de servicios así, pues yo creo que va a beneficiar mucho a todo el mundo, ¿vale? Pues ya lo saben, amigos, no se den por vencidos, tienen una nueva esperanza, tienen una nueva puerta abierta para el tratamiento o para poder aplicarse el tratamiento a distintas patologías, y que pueden ustedes pues conocerlo muy de cerca, por supuesto de la mano de un gran profesional como es Javier Navarro, y de un grupo de personas y de profesionales importantes que están solamente por una cosa, por ustedes, por ayudarnos en nuestro día a día. Gracias, Javier, por acompañarnos de nuevo, por darnos esta oportunidad de entrar en el Centro Sanitario Interdisciplinar, de entrar en la Clínica Javier Navarro y poder solucionar pues muchas de las dudas que tenemos nosotros, los pacientes, nos metamos todos, y que nos podéis ayudar. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. ¿De acuerdo? Amigos, ya lo saben, aquí en la Clínica Javier Navarro, en Jaén, en la calle Principado de Asturias, número 11, primero, y justo al ladito, en el número 9, la nueva oportunidad que nos ofrece el Centro Sanitario Interdisciplinar Javier Navarro. Gracias por acompañarnos un día más aquí, en Tu Salud a Mano.